Ya tenemos 200 volts acá y acá tenemos 400. Acá 1 kilo, la vieja confiable, 2 kilo ohm, 3 kilo ohm, 4 kilo ohm, 5 kilo ohm, 6 kilo ohm. Dígame, lo hice porque... Mm, sí, es también. Perdón. Sí, es también. BT1, polaridad más, menos. BT2, polaridad más, menos. Siempre la rayita más larga es el positivo. Ya, terminen de copiarlo para que hagamos nuestro análisis respectivo. Cabe recordar que este circuito lo acabo de inventar, es decir, no me sé las respuestas de antemano, así que es probable que nos entretengamos bastante. Profe, ¿por qué las polaridades están al revés? Ya, mira, las polaridades están al revés porque simplemente el circuito fue creado así. Si eso afecta o no nuestro circuito, nos vamos a dar cuenta una vez que realicemos el análisis matemático y el análisis correspondiente a Kirchhoff, pero no hay un porqué. Es decir, tú te puedes encontrar incluso hasta 3 fuentes. Podríamos dibujar una fuente entre R2 y R3 y podríamos dibujarla con la polaridad de BT1 o con la polaridad de BT2 y es así. Ahora, ¿cómo afecta eso al circuito? Lo vamos a ver después, cuando hagamos el análisis matemático. Pero yo les voy mostrando distintos circuitos para que se den cuenta que es posible y que tampoco se acaba el mundo, ¿ya? O sea, conmigo muy difícilmente van a ser siempre el mismo circuito. La I en qué dirección irá, no lo sabemos y no lo vamos a simular para adivinar, solamente lo vamos a analizar. Una vez que tengamos los valores finales, nos vamos a dar cuenta en qué dirección iban realmente. Vamos a dibujar. Supongo que tienen a mano lo de la clase del lunes. Sí, con la clase del lunes, lo siguiente, se los voy a mostrar. ¿Se acuerdan que teníamos que para las leyes de Kirchhoff, siendo dos, sí, pues no lo voy a dejar acá de hecho, para las leyes de Kirchhoff siendo dos, la ley de las corrientes o de los nodos y la ley de los voltajes. Hoy día vamos a jugar con la ley de los voltajes y las mallas. ¿Ok? Hay una serie de pasos que yo les describí a ustedes, ¿cierto? Para poder analizar el circuito, el cual vamos a utilizar hoy día. Yo lo voy a dejar en mi otra pantalla para que no tengamos problemas, es decir, no nos come espacio el área de trabajo. Y vamos a comenzar. Primero, antes del primer paso, primerísimo primer paso, recordar, activando nuestros aprendizajes previos, que, ahora sí, ya, activándonos, pucha, pero es que me obligan a hablar así. Bueno, sí está bien, sí está bien. Activando los aprendizajes previos que adquirimos el lunes, tenemos que recordar que yo les dije, si tenemos dos mallas, ¿cierto? Es decir, una ecuación por cada malla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tenemos dos mallas, dos ecuaciones, es porque tenemos dos variables a despejar. ¿Por qué les recuerdo esto? Primero, porque no es algo arbitrario, necesitamos dos mallas, necesitamos dos ecuaciones si tenemos dos mallas, necesitamos dos ecuaciones si queremos despejar dos variables. Si la variable a despejar es una, no necesitamos dos mallas, solo necesitamos, perdón, no necesitamos dos ecuaciones, sino que necesitamos solamente una ecuación. Siempre esto va a depender de la cantidad de variables que queremos despejar. Y esto es válido tanto para LBK como válido para LSK o válido también para cuando se hace una mezcla de ambas, ¿ya? LBK con LSK. Y eso tiene un nombre, de hecho se llama supernodos. ¿Por qué? Porque sea como sea, estemos nosotros analizando nuestros circuitos por la ley de corrientes de Kirchhoff o la ley de los nodos, o lo estemos analizando por la ley de los voltajes, siempre vamos a obtener incógnitas o variables y siempre vamos a tener ecuaciones, ¿ok? Entonces, los sistemas de ecuaciones que nosotros aprendamos a desarrollar, de dos o de tres ecuaciones, es transversal, es válido para cualquier cosa que sea un sistema con dos o tres ecuaciones. No necesariamente se aplica en mallas. No sé si me entienden lo que quiero decir, ¿ya? Ahora, yendo a nuestra notita. Nuestra nota nos dice los pasos. Primer paso, dibujar una corriente en el sentido que nos parezca más lógico. Vamos a dibujar una corriente para allá y vamos a dibujar una corriente para allá. ¿Ok? A esta la voy a llamar ya y a esta la voy a llamar B. ¿Es el sentido correcto de las corrientes? No tengo idea. No lo voy a saber hasta que termine de despejar
en este caso IA e IV. Cuando yo despeje esos valores, voy a saber si el sentido que le he asignado a las corrientes es correcto. Si el sentido es incorrecto, hay que hacer unos cambios, pero eso no significa que el ejercicio esté malo y que hay que calcular todo de nuevo. No, solo hay que hacer unos cambios al final y queda listo. ¿Ok? Paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Si es que están conmigo leyendo los pasos. Ya, marcar las polaridades, ¿cierto? Y la polaridad siempre entra por más y sale por menos. Para no confundirnos, estas polaridades las vamos a marcar, claro, las resistencias las vamos a marcar también con azul, ¿ya? ¿Por qué digo para no confundirnos? Porque las fuentes tienen su polaridad y está en rojo. Hay que considerarlas, claro que hay que considerarlas, pero no podemos darle polaridad a las fuentes, por ende, para que subentendamos que esta polaridad que le estamos dando es la polaridad creada debido a la corriente, ¿sí? Y acá IV más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Otra cosa, recordar que aquí no existe un sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre vamos a hablar de un sentido horario o antihorario. Sentido horario, ya saben, así, como cuando el reloj el segundero está andando, ¿sí? Sentido antihorario hacia el otro lado. Antihorario, ¿ya? Ok. Vamos a comenzar. Malla 1, malla IA, malla 1. En la malla IA, ¿cuáles son las resistencias que están dentro de la malla IA? Por favor, nómbrenmelas. Ya, R1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Genial. Dentro de esas resistencias, ya nosotros ya sabemos que la ley de Kirchhoff, LVK, lo que hace es sumar los voltajes, ¿cierto? De un circuito cerrado e igualarlo a cero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Y para no hacer tanta cosa, sabemos también que, y no tener que estar descomponiendo ni componiendo, es muy latero, sabemos que un voltaje cualquiera es igual a la corriente por la resistencia. Si yo quiero empezar, por ejemplo, desde acá, puedo empezar de donde quiera, porque es un circuito cerrado. Si yo quiero empezar desde acá y quiero comenzar sumando el voltaje de R1 y sé que el voltaje de cualquier elemento resistivo se determina así. ¿Cómo es que yo tengo que describir entonces el voltaje de R1? ¿Cómo es que lo escribo en el fondo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo escribo? VR1. Pero si lo quiero escribir no como voltaje, sino que cómo se determina, cómo se compone. Porque si no tendría que escribir VR1 y después descomponerlo. ¿Se entiende, no? Y así me estoy ahorrando un paso. Es decir, escribirlo descompuesto al tiro. No factorizar, escribirlo descompuesto al tiro. Después les voy a enseñar a saltarse incluso ese paso y factorizar de forma directa con la segunda ecuación. No. Si decimos que el voltaje en cualquier cosa es I por R, ¿cuál es la R? ¿Cómo se llama la R de acá? R1, ¿cierto? ¿Cómo se llama la corriente que está pasando por la R de acá? No, por el momento no se llama IR1, sino que es el nombre de la corriente de la malla. ¿Cómo se llama? IA, ¿cierto? Entonces el voltaje VR1 se va a llamar IA por R1. Y así nos saltamos el paso de tener que escribir los voltajes, porque igual estamos escribiendo los voltajes, solo que directamente descompuestos. ¿Me entendieron? Sí. Ya. Entonces, vamos a aquí. 1. El primero, y entra por más, ¿cierto? Entonces, más IA R1, ¿cierto? ¿Qué continúa? Más IA por R2. Estamos sumando voltajes. Y además que, si nos fijamos, tenemos el más ahí, ¿cierto? Luego, más IA por R3. Más IA por R4. ¿Sí? Menos. ¿Por qué menos? Aquí, cuando llegamos acá. No, estoy hablando de aquí, la flecha de la que acabo de dibujar. ¿Por qué menos? Porque estamos entrando por el menos de la fuente. Y no le podemos cambiar la polaridad a la fuente. Y ese es el sentido que le designamos originalmente acá a la corriente. No es por la otra malla. Estamos en esta malla todavía. Santiago, la segunda la vamos a hacer así. ¿Te parece? No nos podemos saltar tantos pasos si sus compañeros todavía no captan que el menos es porque en realidad estamos entrando por ese menos. A ver, primero, chicos, para todos. La primera pregunta. ¿Se dieron cuenta que IA entra por positivo en todas las resistencias de esta malla? Dentro de la malla, es decir, la malla predominante que estamos calculando, o la corriente predominante en este caso, siempre es positiva, ¿o no? ¿Sí? No sabemos si la otra es positiva o no, pero siempre es positiva, ¿cierto? Cuando estamos calculando la ecuación de la malla predominante. ¿Y quién es la malla predominante? La malla en el momento donde la estoy calculando. Después va a ser predominante la B, pero por el momento predominante es la IA. Ya, recorrí todas las resistencias, ¿cierto? Y ahora llegué a la BT1 y es menos BT1. ¿Por qué menos BT1? Porque en este sentido estoy entrando por dónde del BT1? Por el
de nuevo, si hago esto, acá estoy entrando por el positivo o el negativo de la fuente, por el negativo. Por eso es menos BT1. ¿Y ahí quedaría igual a 0 o no? No, no. ¿Por qué no? Yo les pregunto, antes de igualar esta ecuación a 0, de las resistencias que consideramos, todas, de las 4 resistencias que están siendo perturbadas o están siendo perturbadas por la corriente IA de la malla IA, ¿hay alguna de ellas que también esté siendo perturbada por otra corriente de otra malla? R2 y R3. ¿Cómo que no, Santiago? Sí, pues, las del medio. Y la segunda pregunta, ¿la corriente de la otra malla va en el mismo sentido o va en otro sentido con respecto en estas resistencias? Ojo, no en el circuito entero, sino que en estas resistencias. No, no es que esté mal. Pon atención, Santiago. Con respecto al sentido horario o antihorario, va en sentido contrario, ¿cierto? No quiero que se confundan con eso, ¿ya? Voy a hacerles un ejemplo acá. Claro. Miren, pongan atención. Si yo hago esto, imaginemos que da lo mismo aquí la polaridad por el momento para lo que les quiero explicar. Definimos nosotros un sentido horario y un sentido antihorario, ¿cierto? Sentido horario, sentido antihorario, ¿cierto? Sentidos distintos, ¿cierto, chicos? Horario y antihorario. Pero pasa lo siguiente, los sentidos son contrarios, sí, estamos claros. Y de hecho, yo puedo verlo, si yo los dibujo acá, por ejemplo, yo puedo hacer cualquiera, si yo los dibujo acá y yo les doy polaridad, digo más, menos, y este va más, menos. Claramente son sentidos contrarios, porque uno le dio una polaridad más, menos izquierda, y el otro le dio la polaridad más, menos derecha, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la del medio? Más, menos. Claro, dentro de la malla, la corriente acá y la corriente acá van en sentidos contrarios. Uno va en sentido horario y el otro en el antihorario. Pero cuando se juntan en la resistencia del medio, el sentido y la polaridad que obtiene la resistencia va a depender exclusivamente de cómo estén entrando las corrientes. Si las corrientes están entrando así, las polaridades que se van a generar son así. Si las corrientes están entrando así, las polaridades que se van a generar son así o no. Si las corrientes están entrando, no sé, por ejemplo, una para allá y la otra para allá, y lo mismo, una para allá y la otra para allá. Entonces sería menos, más, menos. ¿Estamos? Entonces, puede ser que tengan el mismo sentido horario, ambas, o tengan distintos sentidos, sentido horario, sentido antihorario, pero en la rama del medio, es decir, en pocas palabras, donde se juntan las corrientes, tenemos que tener cuidado, tenemos que fijarnos bien. Y es por ello que yo siempre les hago dibujar las polaridades, porque eso a ustedes les sopla, las corrientes van en el mismo sentido en el Restrepo más malla, o sea que habría que calcular la corriente en el malla de esas dos R's, algo así Restrepo. Va para allá no el 100%, pero va para allá. Es decir, como les decía, por eso es que yo siempre les puse como paso dibujar las polaridades, porque eso en el fondo a ustedes les sopla si dentro de la rama central, ¿sí? Dentro de la rama central sucede que las corrientes se están sumando, porque en el fondo es eso, se están sumando o las corrientes se están restando, ¿sí? Y en este caso, ambas corrientes van en sentido contrario, pero en la malla del medio, ¿se están sumando o se están restando? Se están sumando, entonces yo digo más IB por R2 más, voy a borrar aquí un poquito, IB más IB por R3 igual 0. Y ahora sí tengo mi ecuación completa. Hay una forma de hacer esto más rápido, mucho más rápido, ¿sí? Y lo vamos a aplicar con la segunda malla y la segunda ecuación, pero necesito yo que ustedes entiendan la lógica y no lo hagan de forma mecánica. Dígame, Santiago. Ah, sí, al tiro. Déjame ajustar la sesión. Ya, ahora sí. Sorry, pero es que este computador no sé por qué es tan raro para escribir, se demora mucho. Profe, mi pregunta es, yo puedo poner IB, por ejemplo, IB, cuando estoy haciendo, por ejemplo, la primera ecuación, cuando llego a IA más R2, puedo poner al lado de esa más IB más R2, o tiene que ser al final después de menos BT1. No, si podemos, insisto, con la segunda forma van a quedar más claro del cómo se puede hacer más ordenado y toda la cosa, ¿ya? Pero no es una obligación del cómo, sino que es con respecto al análisis, a las preguntas que yo les hago consideremos la resistencia y la corriente de esta malla, después consideramos la de la otra, ¿se entiende, no? Pero, ¿por qué el BT1 me quedó entre medio? Porque si no lo ponía al tiro, sucede que hay personas que se les olvida que hay que considerar a la fuente, y la fuente está dentro de la malla de IA, ¿o no? Sí. A mí se me olvida cualquiera de estos factores y las cosas que perturban a estos factores, ya, los que estoy aquí dentro de esta malla, y la ecuación va a quedar mala, ¿me entienden o no? Entonces, es por eso que el BT1 lo dejé ahí, pero el BT1 en realidad uno siempre lo escribe al final.
Ahora lo que voy a hacer es simplemente reemplazar los valores, ¿ya? Y luego factorizamos y ordenamos. Esto vale 1 kilo, ¿cierto? Pero lo vamos a escribir como 1. Vamos a omitir el kilo ohm, primero porque sabemos que está en ohm, y vamos a asumir que después cuando determinemos las corrientes, ellas van a dar en miliamperes, ¿ok? Entonces acá es, si lo escribimos como matemáticamente hablando, esto sería más o menos más un IA, ¿cierto? Uno no tiende a escribir el IA, uno lo escribe solo, ¿no? Pero bueno, más 2 IA, ¿o no? Más 3 IA, más 4 IA. Y ahora voy a poner primero las corrientes, las voy a dejar al final el BT1. Voy a continuar acá, más 2 IB, más 3 IB, menos todo el BT1, no me acuerdo, 200. Menos 200 igual 0. ¿Qué hago ahora? Factorizo o en el fondo sumo, que eso es lo que vamos a hacer. Si tengo 1 IA, más 2 IA, más 3 IA, más 4 IA, ¿cuántos IA me da? Como 6. Me da 10. 10 IA, ¿sí? Positivo. Y acá me da más 5 IB positivo, ¿cierto? Y el 200 lo paso hacia la derecha y está negativo, queda 200 positivo. Y acabo de determinar mi primera ecuación método Kramer. ¿Eso es todo? Eso es todo de la primera ecuación. Ahora viene la otra. Pero ahora lo vamos a hacer más corto aún y más sencillo. Y de lo primero, ¿cómo de lo primero? ¿Qué cosa? ¿Lo primero de qué? No entiendo tu pregunta. Y 1 por R2. ¿Dónde? Arriba de lo que hizo. No se resolvió el que sale I1 por R2. ¿Dónde dice I1 por R2? ¿En qué parte? ¿Ya qué tiene? Bueno, reemplazamos las R con valores. Se supone que vale 1 kilo. Perdón, estaba con la goma. ¿Eso es aparte de lo que se hizo de la suma? No, pues, eso, a ver, ahí está IA, ahí está R1 y ahí está R2. De hecho, es lo mismo que haber dicho IA, factor de R1, más R2, más R3, más R4, ¿sí? Y esto es 1 kilo ohm, más 2 kilo ohm, más 3 kilo ohm, más 4 kilo ohm, ¿sí? Y esto es IA, y obviamente siempre el número va por delante de la incógnita, por ende esto es 10 IA. Entonces ahí me salté un paso. Ya me salté un paso. Y no, pues eso no se resuelve. Necesito, ¿qué dice arriba? Dos ecuaciones para poder despejar dos variables. ¿Cuántas variables o incógnitas tengo? Dos, IA e IB. Entonces necesito ya la otra ecuación. Entonces, malla 2, malla D y B. ¿Quién es predominante en la malla D y B? Aunque suene obvio, chicos. Necesito ahora que me vayan contestando. Yo tampoco he almorzado, por si acaso. No, estoy hablando de la corriente. Dentro de la malla D y B, ¿quién es predominante? IB, ¿o no? Sí, ya entonces. Y la corriente predominante dentro de la malla predominante, ¿qué siempre va a hacer? Va a sumar. ¿Se acuerdan o no? Más IA, más IB, o sea, más IA, ¿cierto? Ya, entonces acá es lo mismo, porque desde esta perspectiva, si IB es la que manda, IB suma. No sabemos si la otra suma o resta, pero al menos IB, para IB, ella suma. Y yo lo digo así, más IB, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Pongan atención. Vamos a dibujar un punto cualquiera y vamos a recorrer el circuito entero. R5, ¿cuáles son las resistencias que están dentro de la malla de IB? R5, R2, R3 y R6, ¿sí? Vamos a escribir directamente sus valores y además que sabemos que se suman. Entonces vamos a escribir 5 más 2 más 3 más 6. Y está lista la parte de IB, no la ecuación completa, sino que la parte de IB. Y ahora nos preguntamos, ahora viene la parte de IA. ¿La parte de IA suma o resta en las resistencias que están siendo perturbadas por la otra corriente, ya? Que es la rama del medio, R2 y R3. ¿Suma o restan? Suman, ¿cierto? Entonces es más. Paréntesis, 2 y 3. No me vaya a olvidar, ojo, considere todas las resistencias, no me vaya a olvidar si es que tengo una fuente, ¿ya? ¿Estoy entrando por el más o por el menos de la fuente? Dígame, Ian, 400. Considere todos los factores, por ende es igual a 0. Es la forma de hacerlo más ordenado, sí. De hecho, la forma de arriba está totalmente buena, solo que me puedo ir saltando los pasos siempre y cuando yo esté consciente de que estoy considerando, es que es la forma paso a paso. La forma de abajo, ojo, fíjense, en la forma de arriba yo nunca me voy a saltar ningún factor. ¿Por qué? Porque estoy sumando voltaje, 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 después el voltaje total, estoy sumando el voltaje del medio que es perturbado por la otra y toda la cosa. Y basta con ir recorriendo el circuito para darme cuenta y voy a considerar todos los factores. El problema es que es más larga, como dicen ustedes. Pero ¿qué pasa si yo lo hago así como lo acabamos de hacer? ¿Qué pasa si yo no considero los factores? ¿Qué pasa si yo solamente considero la parte de IB y A y me olvido de poner el 400? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los resultados? Malos. Entonces siempre, primero, corriente predominante de la malla, en este caso, dependiendo sea cuál ecuación estemos calculando, con sus resistencias.
Después, la corriente que esté perturbando a las resistencias que estén siendo perturbadas y en qué sentido, más o menos. Va a depender de si se están sumando al medio o se están restando, ¿ok? Y finalmente, el voltaje si es que tengo una fuente de tensión dentro de mi malla. Si no la tengo, no la tengo, pero si la tengo, la tengo y hay que incluirla. Ahora, ordeno la ecuación y como lo ordeno siempre tienen que ordenar de forma vertical en columnas. Y A y B, y si tienen tres corrientes, y C, y luego los números. Siempre se ordenan así, porque hay que formar un sistema de ecuaciones. Entonces, aquí sería 2. Primero va I A. ¿Cuánto es 2 más 3? 5 y A. Ya, acá, más 5, 5, 16. 16 y B, ¿cierto? Y el 400 está positivo, pasa negativo. Menos 400, y ahí tengo mi segunda ecuación. El método de la malla B. Sí, pues también se puede hacer desde el principio. Porque todo lo que no tenga, por dos razones. Por si es que subo este video a algún lado, voy a preguntar. Ian me pregunta, ¿por qué el 400 pasa a negativo? Primero, porque antes de la igual está positivo. Y ahí todo lo que está positivo pasa a negativo. Segunda razón es porque yo siempre dejo a un lado todas las incógnitas. Incógnitas, ¿cierto? Igual a todos los números, ¿cierto? Y acá tengo las incógnitas y acá tengo los números. Y la tercera razón es porque si nosotros viéramos estos como ley de Ohm, ¿sí o no? Acá tengo las resistencias multiplicándose por las corrientes y acá yo tendría voltaje, ¿o no? Sí, casi siempre. Pero ojo, si el voltaje es negativo, te va a quedar positivo al lado del igual y si el voltaje es positivo, te va a quedar negativo al lado del igual. ¿Se dio cuenta? Porque ahí quedó positivo y acá quedó negativo. Pero siempre tiene que quedar al otro lado del igual. Y puede ser que en algún caso no tenga fuente de tensión dentro de la malla y va a quedar igual cero. Y eso no quiere decir que la ecuación esté mala. Quiere decir que no hay una fuente de tensión dentro de la malla. Profe, ¿los números que puso dentro del paréntesis representan el número de la resistencia o el valor? El valor. Valores. 2 kilos, 3 kilos. Porque tengo que dejar todas las incógnitas a la izquierda del igual y todo lo que sea número sin incógnita a la derecha del igual. Entonces, si está sumando, este pasa restando y queda a ese lado. Lo mismo pasó acá. El menos 200 quedó para acá como más 200. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a hacer lo que me han pedido tanto, el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Voy a usar uno, porque si uso los dos métodos, probablemente no alcancemos a llegar hasta las 4. Si el tiempo nos da, vamos a tratar de ocupar los dos métodos. Pero si el tiempo no nos da, vamos a usar solamente uno. Por el momento, vamos a escribir las ecuaciones. Ecuación 1, 10i más 5ib igual 200. Y acá es ecuación 2, 5i más 16ib, ¿cierto? Igual menos 400. Le voy a poner título. Este se llama método de reducción o eliminación. Ya, estas son las ecuaciones originales. La finalidad es eliminar. La finalidad es, al sumar las ecuaciones, eliminar una variable. ¿Y cómo se genera la suma? De esta forma. Pongan atención. La suma la vamos a generar así, así y así, hacia abajo, en forma de columna, ¿ok? Pero si yo lo sumo así tal cual como están, ¿estaría eliminando una de las variables? Si yo sumara mis dos ecuaciones, no, porque aquí quedaría 15 y A, aquí quedaría 21 y B, y acá quedaría menos 200. Entonces, antes de sumarlas, lo que se hace primero es buscar un número que multiplique ambas ecuaciones o una de las dos ecuaciones. Ese número puede ser positivo o negativo, ¿ok? Repito, buscar un número que multiplique ambas ecuaciones o una de las dos ecuaciones. Ese número puede ser positivo o negativo. Y luego practico la suma. Por ejemplo, yo veo que acá tengo 10 y A, ¿cierto? ¿Sí? Y acá abajo tengo 5 y A. Si yo multiplico este 5 y A por menos 2, ¿cuánto me daría? Menos 10 y A, ¿cierto? Y si lo sumo, se me iría la y A, ¿cierto? Ya. Ahora, ojo, ese menos 2 multiplica la ecuación completa. Es decir, arriba no voy a multiplicar por nada, pero abajo voy a multiplicar por menos 2, ¿ya? Voy a multiplicar por menos 2. Entonces escribo la ecuación de arriba, la normal, y ahora escribo la de abajo multiplicada por menos 2. Le vamos a poner 2', ¿ok? 5 por menos 2 da menos 10 y A, ¿cierto? 16 por menos 2, menos 32 y B. Y menos 400 por menos 2 me da más 800, ¿sí? Ahora que ya tengo mis dos ecuaciones y yo sé que al sumarlas, ¿de qué parte?
¿De qué parte quieres que repita? Lo último, ya. La finalidad es sumar las ecuaciones y eliminar una variable, una de las variables, ¿sí? ¿De qué forma se suman? Se suman en forma de columnas, ¿ya? Pero si llego y la sumo, no podría eliminar una de las variables porque basta con sumarla y darse cuenta que no. Entonces, puedo multiplicar una de las dos ecuaciones o las dos a la vez, da lo mismo, por un número positivo o negativo, ¿sí? Según me convenga, con el fin de modificar y que al final, al momento de hacer la suma, sea posible eliminar. Entonces, ¿qué dije yo? Yo dije ya, mira, el 5 con el, por ejemplo acá, el 5 con el 16 no tienen nada en común. Es decir, me refiero matemáticamente a un factor en común. Es más complejo, ¿cierto? El 200 y el 400 no me sirven porque ahí no tienen ninguna variable. La idea es eliminar IA o eliminar IB. Y dije acá, 5 y 10 son factores en común. ¿Por qué? Porque 10 es el doble de 5, ¿o no, Marco? Pero si la multiplico por 2, es decir, si multiplico este por 2, al sumarlos daría 20 ya. Lo tengo que multiplicar por menos 2, ¿sí? Ahora, no multiplico solo la variable. Al multiplicar, yo multiplico la ecuación completa. 5ya por menos 2 me da menos 10ya. Más 16ib por menos 2, menos 32ib. Más por menos da menos. Menos 400 por menos 2, más 800, ¿sí? Ya. Y ahora aplicamos la suma. Al aplicar la suma, ¿cuánto da esta suma? Esto da 0, ¿cierto? Se va a 0. 0. Entonces no va. ¿Cuánto queda en la segunda? 32, 5, 27, menos 27. Menos 27 y b. Igual a que, ¿cuánto da 1000 o no? La última suma, 1000. Y ahora, como cualquier ecuación, la despejamos y tenemos que IB es igual a 1000. El menos 27 está multiplicando a IB, ¿cierto? Pasa la ley de las pasas, pasa dividiendo los signos y todo, menos 27. Y B entonces vale, vamos a abrir la calculadora, ¿ya? Y B entonces vale 1000 dividido en menos 27, 37,037. Parece que es, sí, da menos 37,037. Esa es la respuesta de acá, ¿ya? Y ahí no ha terminado, todavía no puedo asumir nada. Y B vale eso, hasta el momento. Tengo IB. No puedo ponerme a calcular voltajes ni nada. Tengo que terminar No, todavía no puedo asumir que está en miliamperes. Todavía no puedo hacer nada. Tengo que terminar mi sistema de ecuaciones. ¿Qué hago? Entonces, ahora reemplazo IB, que fue la que despejé, en ecuación 1 o ecuación 2. Cualquiera la que quieran ustedes, ya la 1 o la 2. ¿Para qué? Para poder despejar IA. Ahora, no puede ser la 2', no tiene que ser la 2 que nosotros modificamos, tiene que ser de las originales. Díganme ustedes, ¿en dónde quieren que la reemplacemos? De hecho, en ambas ecuaciones debe dar el mismo valor. Y entonces lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Y voy a borrar esto para que quede claro en dónde la estamos reemplazando. Entonces reemplazamos IB en ecuación 1. Y digo, 10 IA más 5IB igual 200, ¿cierto? 10IA más 5 por menos 37,037 igual 200, ¿sí? Vamos a continuar ahí arriba y decimos 10IA, esto pasa, no, calculémoslo primero. Ya, menos 37,037 por 5, ¿cierto? Me da menos 185,185. Menos 185,185 igual 200. Y ahora despejamos 10 y ese menos pasa, sumando o restando, 200 más, resolví eso, a ver, quedaron acá, aló, ya. Tomamos el valor de IB, ¿cierto? ¿Y qué dice ahí? Reemplazamos el valor de IB en alguna de las ecuaciones originales, la 1 o la 2. Y ustedes me dijeron, lo vamos a reemplazar en la 1. Copié la ecuación 1 y luego, ¿qué hice? Reemplacé el valor de IB. 10IA más 5, ¿factor de qué? De lo que vale IB, menos 37,037. O eso es lo que determinamos nosotros, ¿sí? Igual 200, ¿ya? Ahora resolví eso, simplemente antes de pasarlo, ¿se ve? Y ahora vamos a despejar IA. Tenemos que tirar los números para los lados. Si está restando, pasa sumando. Entonces es más 185,185. Ya va a ser 200. Es que no quiero sumarlo al tiro todavía. 185,185 dividido en 10. Y ahí me da el valor de IA. 200 más 185,185 dividido en 10. Igual 38,51. Ya, antes de explicar si va en miliamperes, qué pasa con que me dio negativo y toda la parafernalia, ¿alguien se perdió en lo que acabamos de hacer en la parte del reemplazo? ¿O los que se habían perdido ya se reenchufaron?
Está un poco enredado. Uy, bueno, yo igual entiendo que te cuesta un poco, pero si bien es cierto, Kramer es más fácil, de cierta forma es más fácil. Kramer se tiende a usar más en cuando tenemos ecuaciones de 3 por 3 y ahí también es bastante engorroso. Pero eso, a ver, ecuaciones originales. Voy a hacer, sí, Kramer es bastante largo. Voy a hacer un pequeño remember. Tenemos las dos ecuaciones originales, ¿sí? Sí, por favor, atención. Solamente un resumen cortito, no más de un minuto. Dos ecuaciones originales utilizando el método de reducción o eliminación. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente despejar la incógnita, pero ¿cuál es la finalidad del método en sí mismo? Primero es sumar las ecuaciones eliminando una variable. Si las sumamos derechamente como son, es muy probable de que no podamos eliminar una variable. Es por ello que es necesario multiplicar una de las ecuaciones o ambas ecuaciones, ¿sí?, por un número positivo o negativo según me convenga, ¿ok? Con el fin de que al sumar estas ecuaciones se elimine una variable. ¿Cuál escogí yo? En este caso, escogí esta variable a eliminar, ya que 5 es la mitad o 10 es el doble de 5. Y si lo multiplico por 2, en realidad por menos 2 tendría menos 10 y si sumo 10 con menos 10 se va la variable, ¿cierto? Entonces, esa me conviene y eso fue lo que hice. Arriba copié la ecuación original, ¿cierto? La 1, y abajo escribí la de abajo, pero ya modificada. Menos 5 por IA, menos por menos 2, da menos 10IA. 16 IB positivo por menos 2, menos 32 IB. Menos 400 por menos 2, 800 positivo. Hasta ahí todo bien. Una vez que estamos ahí, hacemos la suma. El 10 con el 10 se van porque valen lo mismo, pero positivo uno negativo. Acá la suma me da menos 27IB y acá la suma me da 1000. Y tengo una simple ecuación, como decir 27, menos 27x igual 10. ¿Y qué hago? Despejo, ¿cierto? Despejo el valor de IB. El menos 27 pasa dividiendo porque está multiplicando y obtengo el valor de IB. ¿Hasta ahí dudas? Ya. Lo siguiente es reemplazar el valor que vamos a obtener en alguna de las dos ecuaciones originales, esta o esta. ¿Hay una preferencia? Ninguna. Usted ve en cuál la reemplaza. En ambos debiese dar el mismo número. En este caso, según lo que ustedes me indicaron, elegimos reemplazar el valor IB que acabamos de encontrar en la ecuación 1. Lo primero que hice fue copiar la ecuación 1, tal cual, copié. 10IA más 5IB igual 200, ¿cierto? 10IA más 5IB igual 200. Entonces ahora reemplazamos el valor. 10IA más 5, el valor de IB que calculamos, igual 200. El valor de IB que calculamos, ¿sí?, se está multiplicando por 5 en este caso, y yo saqué el resultado y obviamente seguimos acá arriba a continuación. Entonces queda 10IA menos 185,185, que ese es el valor de 5 por menos 37, bla, 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 igual 200. Y ahora, ¿qué hacemos? Despejamos IA. Este que está negativo pasa a positivo, y luego el 10 que está multiplicando pasa dividiendo, obviamente pasa dividiendo todo lo que está al otro lado. Y ahí despejamos I. ¿Dudas? En la 1. Villarroel, ¿cuál es la 1? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Aquí? Ya. Tomamos el valor de IB que calculamos, ¿sí? Y lo reemplazamos. Obviamente ahí no se ve, pero 5 IB significa 5 por IB, ¿ya? No se escribe la multiplicación, pero es una multiplicación, ¿ya? Tomamos la ecuación 1 tal cual como es y reemplazamos el valor de IB. Y 5 positivo por menos 37,037 me da menos 185, en el de abajo. ¿Por qué está en positivo? ¿Cuál de abajo? ¿Cuál está en positivo? Porque la ecuación 1 de 10 y a positivo. Ya, yo creo que tienes una confusión. Una vez que nosotros hacemos reemplazo, ¿sí? ¿Estás viendo lo que estoy marcando, Nicolás? Una vez que nosotros hacemos reemplazo, lo hacemos en la ecuación 1 o 2 de las originales. Nos olvidamos que hicimos todo esto. Solamente tomamos el valor que calculamos y reemplazamos en las originales. La ecuación 1 original es esa. Puedo haber usado la 2 también. Cualquiera de las dos me sirve. Y esa dice 10IA más 5IB. ¿Se entiende? Ya. Y reemplazamos y calculamos. Restrepo, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Te perdiste? ¿Estás clarito? Ya. Bacán. Ahora que ya calculamos, ya ocupamos el método, ojo, ya ocupamos el método, ya obtuvimos IB y obtuvimos IA, ¿cierto? Los voy a escribir acá, ¿ya? Porque esto ya no es parte del método, esto ya es volviendo a Kirchhoff. Ya determinamos que era 38,51, pero como en las ecuaciones no ocupamos los kiloohm, ojo, todas las resistencias tenían que estar en kiloohm y si hay alguna que no lo está, había que transformarla.
38,51. Como la resistencia estaban en kilo ohm, pero no ocupamos el kilo ohm, vamos a asumir que esto es miliamperes, ¿sí? Lo que dice por acá. Cualquier número, voltaje normal dividido en kilo ohm, da en miliamperes. Todas estaban en kilo ohm. Si una no hubiese estado en kilo ohm, por darles un ejemplo, si hubiese tenido que la R3 vale, no sé, 300 ohm y yo hubiese querido trabajar igual, hubiera tenido que transformarla a kilo ohm. ¿Y cómo transforma el 300 a kilo ohm? 0,3 kilo ohm. Y cuando lo ocupe allá, ocupo el 0,3, ya que para que todas estén en la misma base. ¿Me entendieron? Porque si no están todas en la misma base, yo no puedo jugar así. Si yo juego así y una está en ohm, no estaría correcto. O todas están en ohm o todas están en kilo ohm siempre. O en mega ohm, no sé. Ya, entonces, yo asumo que el valor que obtuve aquí está en miliamperes. Y el valor de IB es menos 37,037 miliamperes. Y aquí pasa algo entretenido. Qué bueno que pasó porque nunca sé, o sea, nunca tengo noción o sea, no hay cómo saber en realidad, porque depende de los números. Estas son mis corrientes, y estas corrientes no van a cambiar. Profe, o sea que el resultado es como el inverso, es decir, K pasa a miliamperes. Sí, en realidad sí, ya, pero debido a que es una división, no te vayas a confundir con eso, Ojeda, debido a que estamos haciendo una división. Esto es válido porque esto es una división. De hecho, si yo digo volt es igual a kilo ohm por miliamper, eso está correcto porque el kilo con el mili, que estos 10 elevado a 3, estos 10 elevado a menos 3, en una multiplicación ambos se suman y si se suman esto se va a 0 y queda en volt. Ya. Vámonos a lo importante. Estas son las corrientes que nosotros calculamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Pasa que una nos dio negativo. ¿Está malo el ejercicio? Sí, en Rastrepo tú puedes trabajar de forma natural, es decir, puedes trabajarlo como 1000, 2000, 3000 y no hay problema. Pero todos tendrías que estar en ohm. No podrías jugar unos en kilo y los otros en ohm. Todos en ohm o todos en kilo. Ya, no está malo el ejercicio. Quiere decir que la corriente, claro, está en la dirección incorrecta. ¿Cuál? Y B. Supongo que están todos mirando y poniendo atención. Lo que voy a hacer es ponerlo positivo, es decir, voy a transformar esta corriente en 37,037 miliamperes positivos, ¿sí? Y me voy a olvidar de que me dio negativo. Pero ¿cómo puedo hacer esto? De la siguiente forma. No es por menos uno. Dígame, Lincopan, antes de que perdamos el hilo. Dígame, en caso de que saliera negativo, ¿se hace lo que hará? Sí, eso es lo que quiero decir. Ya. De nuevo, entonces, para transformar esta corriente de negativo a positivo y considerarla positiva, la primera interpretación que hago yo es decir que hay que cambiar el sentido dado. O sea, si le dimos un sentido horario, hay que poner un sentido antihorario y al revés. Entonces ahora nos vamos al circuito. Espero que no hayan dibujado los sentidos con lápiz pasta, ¿sí? Porque ¿cuál era la que nos dio negativo? La IB, ¿cierto? Entonces va en sentido antihorario. Lo que yo tengo que hacer ahora entonces es darle sentido horario. Y junto con darle sentido horario, voy también a... Oh, qué penita. Voy también a cambiar las polaridades. ¿Por qué voy a cambiar las polaridades, chicos? ¿Qué pasa si no cambio las polaridades? ¿O creen que solo el dibujo? No, hay que cambiar las polaridades. ¿Pero por qué? Porque cambiamos la corriente de dirección. Y la corriente es la que le da la polaridad a las resistencias. Entonces, si no cambiamos la polaridad es como que no hubiéramos cambiado nada, ¿cierto? Ya. Ahora que hicimos eso y ya sabemos el sentido correcto, podemos asumir que nuestra corriente IA es de 38,51, nuestra corriente IB es de 37,037 miliamperes. Paso número, ya no me lo sé de memoria porque me lo sé de memoria, pero no como pasos. Ya, analizar y calcular la corriente que circula por cada resistencia. Y entonces el paso número 6 dice que hay que analizar y calcular las corrientes. Y ahora en el paso número 6 vamos a decir qué corriente pasa por R1 y A. Por ende, ¿qué corriente va a tener IA? 38,51 miliamperes. ¿Qué corriente pasa por R2? Y A y B. Y con el sentido ahora correcto, ¿las corrientes en la rama del medio se están sumando o se están restando? Se restan. Es fácil verlo porque tienen polaridad inversa. ¿Cómo se van a restar? Da lo mismo. Siempre el mayor menos el menor. Es decir, ¿cuál es el mayor? 38, es decir, IA. O ustedes pueden poner aquí valor absoluto, menos IB, ya que lo que nos importa es el valor de la corriente en sí misma y no su signo, porque no da lo mismo si resto al revés. En el fondo lo que quiero es la resta. Entonces, 38,51 ya menos 37,037. Esto está en miliamperes. Y esto me da 51 menos 37,037 igual
1.48 miliamperes. IR3, ¿quién pasa por IR3? Tenemos las mismas corrientes, por ende IR3 es la misma que la de arriba, y eso es 1,48 miliamperes. Además IR2 con R3 están en serie, así que es obvio que es la misma, ¿o no? Ya, R4 y A, R5 y B, R6 y B. No, no está malo, pero probablemente te comiste muchos decimales o algo así. Ah, puede ser porque yo ocupé el 38 que me había dado, es 38 completo. Tal vez si pongo 38,51, como siempre, ocupo dos decimales distintos de 0 sin aproximar. Ahí me dio lo mismo que ti. 1,47. ¿Sí? Estaría bien. Ya. Y teniendo las corrientes, ¿cómo calculamos el voltaje de R1? Y R1 por R1. ¿Ya? Y eso es 38,51 miliamperes, ¿cierto? Por 1 kilo. BR1 entonces, solo a modo de ejemplo, 1 kilo por 38,5, me equivoqué, 51 miliamperes, eso me va a dar 38 volts. 38 volts, 38,51 volts. Ya, ahora lo tienen con método y todo. ¿Les gustó? Bacán. O sea, mira, Mejías, es súper largo, es lo que siempre les digo, es súper largo igual porque yo estoy explicando el ejercicio, ¿ya? Y sí, tiene un poco de trabajo. Cuando son tres mallas o tres ecuaciones, sí, ahí es harto trabajo. Pero acá tiene un poco de trabajo, no es tan complejo, en realidad no es tan difícil ni tan largo como tú piensas. Tienes que pensar que yo estoy explicando el ejercicio, pero si lo hubiera hecho así como para hacerlo, va a depender de tu nivel de práctica, qué tan rápido lo haces. De partida, uno escribe casi la ecuación 1 y la ecuación 2 directamente. Uno no se da toda esa vuelta, uno la escribe casi directamente. El problema es que si la escribes directamente y te equivocas en un signo, es problema tuyo. Eso no se perdona. ¿Se entiende? Entonces ahí ya te ahorraste fácilmente 5 o 10 minutos escribiendo. Yo la escribo directo. Lo único que siempre hago sí o sí es dibujar los sentidos de las corrientes y las polaridades, para no equivocarme con los signos. Y después ya el resto es directo. Si veo que los números son números enteros y puedo jugar con reducción, mientras estoy escribiendo, ya estoy pensando qué número voy a ocupar para la reducción. La de BR2. ¿Cuál es la corriente de R2? 1,48 miliamperes, ¿o no? Así que eso, no sé si alguien llegó tarde para ponerlo presente, además de Camila Hernández. Voy a dejar de grabar ya.